Ya te invito al pollo stop. Nunca había ahí. Pero no guarda. Típico ahí. Y llega este gallo cuando yo estaba estudiando. Y puta, me pasó Oscar, nos vamos a ir al pollo stop, que además yo no sabía que había un restaurancito adentro, porque uno siempre iba con la pololita, bueno, ahí en el auto. Era en el cubillo ese. Claro, lógico. Pero el nani también de este gallo que tú que pasa, entiendo, del Pulido. Pulido, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, la cosa es que me pasa Oscar, bueno, nos metemos adentro, pedimos un pollo y unas papas fritas, no lo terminamos para que te ubiques lo rápido, lo acelerado y lo absurdo de todo esto. Y me dice, bueno, tenés que ir de presidente del centro alumno, weón, no sé qué, weón, y está la cagada, weón. ¿Qué centro alumno, weón? Digo yo, el centro alumno, ¿dónde está el centro alumno en la escuela, weón? La reunión de los martes, que era la reunión, llamémosle, más importante, de hecho participaba yo como presidente de la federación y Jaime Orpi como presidente de la FEUC. Bueno, más Andrés, Juan Antonio estaba de niño símbolo de la juventud del gobierno de Pinochet, pues bueno, en esa cuestión que estaba, Andrés estaba en el Frente Nacional del Trabajo, Lucho Cordero estaba metido en la Secretaría de la Juventud, y no me acuerdo, pero éramos, pues, esa noche, no, 15 para 20, y abrían el barcito, y bueno, tú tomabas un trago, y te sentabas, y ahí participé, ahí de alguna forma me involucré por primera vez, ¿cachai? ¿Y qué ideas políticas te tú? Ninguna, o sea, para mí siempre fue un misterio, porque a mí, imagínate que para la escuela de ingeniería, a mí lo único que yo me vinculé, sin saber que me estaba vinculando, a lo mismo, imagínate, Enrique Vidal, que es el primer responsable de mi vida, yo estudiaba con Enrique Vidal, y con Enrique estudiábamos juntos, y de hecho nos juntábamos todos los días a las 12 de la noche en su casa, pues su casa funcionaba de noche más que de día, güey. Era una casa bien especial, eran 10 hermanos, uno tocaba violonchelo, el otro tocaba piano, güey, el otro cantaba, el otro pintaba, bien especiales todo, y yo me juntaba con Enrique. Y Enrique, el año 78, a fines del 78, me dice, oye, vamos a los trabajos veranos de la federación que son en Coyhaique, en Aysén, y los ingenieros que vayamos nos convalidan como la primera práctica. ¿Ya? Entonces, ya, pues yo no conocía Aysén, ya, después pues vamos, y nosotros todos los ingenieros fue la comunidad de Coyhaique, y el que estaba ahí de Serplac, una cosa así, era Pepe Yurase, mandado por Miguel Casbo, ¿cachai? Todo estos gallos que repartían, este gallo estaba ahí, yo lo conocí ahí, este gallo. Y bueno, nosotros hablamos proyectos, ¿cachai? Nos tiraban ahí en la CERPLAC en proyectos, y los ingenieros hablaban proyectos, íbamos a terreno, íbamos a los proyectos, en fin, ya. Y estuvimos 3 semanas, no me acuerdo cuánto, volvimos, y al volver en marzo, piensa que aquí yo estuve en 240, aquí era la federación, porque esta fue una oficina mía un año, aquí, en 240, en la esquina. Sí. Y cuando vuelvo en marzo, me llama el jefe de los trabajos, que era Rodrigo Alarcón. No sé si lo ubicáis tú, este gallo, a Rodrigo. Sí. Rodrigo era ingeniería. Rodrigo fue presidente, rector del Duoc, que estuvo ahí con que este gallo estuvo de socio, este gallo que se quemó, güey, ¿te acordáis? ¿Cómo se llama ese gallo? Luna. Claro, el que hizo unos libros de autoayuda, el de la Santo Tomás. Claro, exactamente, el de la Santo Tomás, y estos estaban obviamente involucrados, obviamente, en la incipiente organización estudiantil de la Chile, pues, bueno. Supongo, para mí, bueno, yo fui a los trabajos, para mí, bueno, claro, puta, fui a esta cuestión, era turista, era como, bueno, que iban, no sé, pues de medicina, no tengo idea. Y en marzo me llama este gallo y me dice, oye, nos acaban de dar este edificio aquí, bueno, tiene 7 pisos, tenemos 40 salas, bueno, una tremenda cuestión, ¿por qué no organizáis un plebiscitario? Ya le dije, mire, yo lo organizo y termino, o sea, bueno, perfecto. Entonces monté lo que hoy día es CEPECH. Su origen era FESECH, ¿cachai? Que cuando perdieron la federación, los gallos sacaron el plebiscitario para que no se quedara el gobierno con el plebiscitario, y entiendo que lo vendieron y lo compraron, no sé si los actuales o antiguos, los que lo han tenido siempre. Y
Y bueno, fue un exitazo, pues, weón, o sea, no sé, weón, habían 700 alumnos que hacían clases, weón, de medicina, ingeniería, habían 7.000, weón, inscritos, una weón a todos. Y yo entregué la cuestión marzo, abril, mayo, junio, weón, entregué. Y para ti, organizar cosas una habilidad natural. O sea, ármate este proyecto, piénsalo. Sí, te diría que, bueno, parte un poquito de mi formación. Sí, claro, pero además en política es muy común, que no son más No, buenos claro, platos. no, yo te diría que sí, bueno, de hecho lo hice, me fui, me han entregado, te diría, en junio, el publicitario, y me fui. Y para mí fue una construcción, nada, pues, una cosa que me pidieron la hice, ningún otro rollo en mi camino, ¿cachai? Y después este gallo me llama en octubre, Rodrigo Alarcón, que yo no lo veía en la escuela. Este gallo yo tenía un par de años más arriba que yo. Yo nunca tuve ramos con él. No me tocó Rocha. no coincidimos. Rocha se llama. Rocha, exactamente. Y me llama un día a las 7 de la tarde y yo al día siguiente a las 12 era presidente de ingeniería. Para todo aquí, o sea, a las 7 de la tarde y al día siguiente a las 11 era la elección y yo a las 12, bueno, terminé de presidente. Y me llama este gallo y me dice, hola, va, ¿te ves de mí? Bueno, sí, claro, yo no lo veía hace meses, ¿cachai? Este gallo creo que era el tesorero de la federación, te diría a mis 6 años. Y me dice, oye, necesito hablar contigo, te invito a comer, weón. Le digo, ay, weón, a mí nadie me ha invitado a comer en la vida, weón. ¿Qué querís, Rodrigo? No, que necesito urgente, weón, no sé qué, ¿dónde viví, weón? Oye, aquí frente al Estadio Español, weón. Ya te invito al Pollo Stop, nunca había ahí, Claro, no guarda. típico ahí. Y llega este gallo, weón, yo estaba estudiando, weón. Y bueno, me pasó Oscar, nos vamos a ir al Pollo Stop, que además yo no sabía que había un restaurancito adentro, porque uno siempre iba con la pololita, bueno, ahí en el auto. Era en el cubillo ese. Claro, lógico. Era el nani también de este gallo que tú que pasa, entiendo, del Pulido. Pulido, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, la cosa es que me pasa Oscar, bueno, nos metemos adentro, pedimos un pollo y unas papas fritas, no lo terminamos para que te ubiques lo rápido, lo acelerado, lo absurdo de todo esto. Y me dice, bueno, tenés que ir de presidente del centro alumno, weón, no sé qué, weón, y está la cagada, weón. ¿Qué centro alumno, weón? Digo yo, weón. Centro alumno, ¿dónde está el centro alumno en la escuela, weón? Weón, no allá, weón. Antes estaba en este periodo ahí en la calle Rondizoni, weón, no estaba en Bochefo, weón. ¿Quién es el presidente, weón? Puta Edward, weón. Pero, bueno, yo primera vez que escuchaba todo esto, weón. Y bueno, tenemos que irnos, y nos hemos subido al auto del Pollo Stop y nos fuimos, weón, y nos metemos en lo que hoy es Suecia, te voy a decir la casa, pues yo entré a una casa que no había un letrero, una casa, weón, que era un bosque, una casa como era, pero, weón, hoy día está más enchulada, pues, weón, una casa antigua, weón, te estoy hablando, imagínate, del año 80. Claro. Y entramos, weón, y me dice, espérame acá afuera. Yo me he quedado sentado en la escalera para subir al segundo piso. Ahí me quedé sentado. Y este gallo se metió a la sala del fondo. Y yo escuchaba una perilla, unas discusiones en la sala del fondo, güey. Y de repente sale un gallo para afuera, güey. Me dice, tú, Pablo, dice, ya, yo soy Eduardo Caffi, esto está entre tú y yo. ¿Qué está entre tú y yo? ¿Qué, güey? Le decía yo. No, ¿quién? Bueno, nos quedamos los dos buenos sin hablar, si no nos conocíamos, y bueno, yo no sabía dónde estaba, bueno, ¿Y tú, 21 años, 20 años, 22? Claro, un cabro, claro, un cabro absoluto. Claro, completo. Y bueno, termina esta reunión, se abre la puerta y ganó Longueira. Y salían puros hueones a Toby Longueira. A mí no me conocía nadie, weón, de los que salieron. Yo no conocía a nadie. Al único hoy día me acuerdo, bueno, era Federico Valdés, bueno, que salió adentro, más no sé quién, y ya. Hoy día los ubico más, pues, bueno, porque fueron parte ya de la historia. Y gané, bueno, no sé qué cosa, no sé cómo lo resolví, no tengo idea, nunca he preguntado, oye, votaron o no votaron, quiénes están. No va a ser, no, es imposible relante. Y esta, oye, mañana a las 11 la elección, weón. Y yo digo esta cuestión a las 11, ¿cuál corderito, weón? Oye, y llegamos a esta cuestión. Y en la escuela, weón,
se elegían 2 delegados. Era la primera vez que votaban los delegados elegidos democráticamente. Yo ahí había votado. En abril habíamos votado por primera vez por los delegados. Y Guzmán, pues, los delegados hicieron el sistema binominal. Entonces elegían 2 delegados por generación. Y obviamente salió uno y uno. ¿Ya? Pero estaba el Instituto Politécnico de la Universidad de Chile, el IPUCH, que se llamaba, que era yo no tenía idea que existía por de pronto, que era un instituto que en las tardes, bueno, en el Instituto Politécnico de la Universidad de Chile, que era parte de la facultad, porque tú eres presidente no de ingeniería, sino que la facultad de ciencia. Y estos gallos habían elegido 2 comunistas. Entonces, los elegidos democráticamente eran 7 más 2, y aquí eran 2. Pero en la primera elección, los gremialistas, Guzmán y todos los que desconocemos, votaban los 3 de la directiva que eran designados por los... Chao, sacamos, ¿sí? Claro. Entonces era bien, yo todo esto lo presenciaba ahí. O sea, bueno, tú me decís, alguien me explicó, oye, no, bueno, tenés que estar a las 11 mañana en esta cuestión. Así fue todo esto, bueno. Iba y empieza una discusión, weón. No, ¿cómo vaya a votar, weón? Puta, weón. Weón de mierda, se te nombró el rector de designado, el milico, weón. ¿Y para qué tengo la discusión? Yo primera vez que hay una discusión política, weón, desde que estaba en la escuela, weón. Y afuera, weón, yo no sé, sabía 1000 weones, 330, y esta cuestión era de un tabique, así. Los weones, un 100. Y vos, weón, afirmáis esta weón se iba a caer. Ya había una tensión política previa todo el rato, de izquierda, derecha, como de la época dentro de la facultad, entre los alumnos. Ya en ese minuto, o sea, Claro, una cosa caliente, tú sabes que te estás metiendo en una cosa. Yo ahí descubrí lo que me estaba metiendo. Si yo no había visto un político, yo no le había hablado a 2 personas juntas en mi día, pues, bueno, nunca me había subido un cajón de manzana para hablarle a alguien, pues, bueno. Pero participaba y habían tensiones, peleas, ¿sabes? Sí, Tú eres un... o sea, yo por lo menos, si tú me decís si cristiano, no tengo idea. Obviamente que cuando se votó, fue muy tranquilo cuando se votó, porque me acuerdo que estaban las urnas, weón, por las canchas, weón. Cero rollo, votamos, y yo no me acuerdo quién era el gallo, no me acuerdo el nombre, me acuerdo, weón, pero que fue el candidato agregado, que nos dijeron... No teníais conciencia del peligro, lo que estaba pasando, lo que podía significar. O sea, imagínate que el primer acto que yo hice como presidente de la escuela, weón, fue un acto porque me agruparon los comunistas de la ACU. Era la Organización Cultural Universitaria, weón, que era la fachada del Partido Comunista. Yo, weón, para mí era la ACU, llegó una organización cultural, weón, y yo fui a esa hueva. Pero imagínate la ingenuidad, weón, me da vergüenza contar esta cuestión, weón. Dime la vio, weón, 2000 weones un día sábado, weón. Era una peña, weón, que venían todos los de Macul, weón. Tú ya, presidente elegido, Claro, yo, obviamente, pues, weón, fue la primera vez que me engrupieron, weón, obviamente, weón, apoyamos, weón, no sé qué, weón. Y llego el sábado, weón, compadre, pero la jota entera, weón, puro partido comunista, weón. Bueno, la cosa es que, bueno, espérate, pues. Y la discusión, weón, fue eterna. Yo no hablé, weón. Imagínate, a mí me votaron por mí y yo no abrí la boca, weón. Que me dijeron, oye, vaya a hacer algo, diga algo, lo que haya... Nada. Te mentiría, weón, si hablé antes que votaran por mí. Nunca. Y los gallos al final, irreductibles, pues, weón. No, weón, los ches no se movían, weón, pero cara raja, weón. Y, weón, hasta que llega, estaba Felipe Sandoval, weón, no sé lo que cae, weón, este era uno de los delegados de la generación mía, weón. O la arriba, ¿no, weón? La cosa es que, nos vamos. Y se van los 10 weones. Y quedan los 9, ¿cachai? Y pide la palabra Andrés Rodolfi, que hoy día amigo mío, weón, que era el mechón. Había el típico rey peo que ponía, weón, para que, puta, la vuelta a las elecciones lo elijan delegado. Y lo eligieron delegado. Puta, dice, oye, yo después de lo que he visto, yo me voy a abstener, weón. Y que a cagar. Votemos al tiro, weón, porque si vuelven, cagaron el chat. Y gané yo, weón. 8-0. Esa es mi primera elección de mi vida. Bueno, terminé presidente, weón, de una huevada que... No. Mira, weón, la huevada es irracional. Nunca he logrado entender cómo no tuve carácter, no sé, weón, tampoco me lo cuestioné, para ser honesto. Fíjate, yo creo que esas cosas, así como los famosos matrimonios concertados, que a veces funcionan bastante bien a lo largo del tiempo, esas cosas pueden funcionar, de hecho funcionan en el caso tuyo,
Porque si hay estado dándole muchas vueltas, lleváis estudiando libros de filosofía política, tenía una cantidad de dudas que te paraliza para la acción. ¿Se lo sabes? Probable, o sea, yo si hubiera sabido, oye, y ya cómo está organizada la oposición, el cuento, la cancha de raspado, Todo lo que estaba pasando. Y yo en el fondo, puta, debo haber asumido en esa época, en esta weá es como ser presidente del centro alumno del colegio, güey. Claro, pero no sabía lo que iba a pasar después. Que el día antes digo, ¿qué centro alumno me habláis, weón? ¿Dónde hay centro alumno en la escuela? Pues tú dijeras, mira, algo hizo centro alumno que supiéramos. Claro, pero 3 años después de eso estaba ahí en la nómina de los fundadores de la UDI. Exactamente. Y eso significa que tu forma de entender la política, de entender cómo tener una visión como de Estado, la fuiste construyendo sobre la marcha. No, completo. No, completo, porque al final yo diría a mí, puta, feo que hable de mí, Juan, pero Te estoy gritando para eso, por si acaso. todavía no partimos, no Estamos grabando, ¿no? Dale, no, démosle nomás. Yo creo que agarró que estábamos con vuelo y dijo, no nos dijo. Yo tampoco partí, weón. es lo mismo, tú corta lo que quieras y que sea entretenido, digo cosas que a lo mejor no la debería decir como un poco más formal. Yo también, weón. Claro. Entonces, ya. ¿Dónde digamos? Se nos fue por la... No, que tú te formaste, o sea, que empezaste a tener como una visión de lo que era el... Leí lo que a mí hay cosas que me marcaron muy profundamente y fue tempranamente ese acuerdo que hicimos para que don Gabriel Valdés fuera presidente del Senado. No, pero eso fue mucho tiempo No, después. mucho después, pero te estoy diciendo que ahí yo asumí Empezaste a entender la política de otra manera. de otra manera. ¿Te fijas? Claro. Al final el país está primero y todas estas cosas que hoy día son muchas frases cliché y yo la practiqué. ¿Me entiendes? Y la practiqué a partir de ese acuerdo. A mí ese acuerdo me marcó mucho. Porque nosotros veníamos recién electos en esa elección y yo había ganado en San Bernardo como diputado, tenía 29 años, 30 años, y la gente que había votado por uno, bueno, que traidor, pues No se podía entender eso. Cuando uno hace cosas en política y es tu propio mundo el que te critica, te destruye, te descuida, pues, es una lección. ¿Te fijáis? No fue algo menor para nosotros. Y yo ahí capté, no por primera vez, fue una faceta de Jaime que a mí me marcó mucho. Entonces, yo siempre procuré que en todas mis decisiones políticas, del país primero, del partido, después yo, no tengo idea, pero el país primero. Y te voy a llevar a otras cosas que después, posteriores, que creo que muestran otros procesos de cambio tuyo, pero aguántame un rato, porque hay mucho para hablar acá. Mira, menos mal que te hizo esa entrevista Alejandro San Francisco, porque avanzaste mucho en esas memorias que dices que siempre va... Que La he hecho hace 5 meses. ¿Ah, sí? Claro, que era una serie que le está grabando. De los 30 años. Pero tú sabes, a propósito de las miles de historias que puede haber, que es imposible avanzarlas con todas, pero para que te vayas entusiasmando. Churchill, Premio Nobel de Literatura, nunca escribió. Dictaba. Corregía algunas cosas, pero eran tantas las historias que tenía unos ayudantes y iba, tráeme mañana lo que llevamos, y publicó unos tomos de guerras mundiales y muchas cosas así. Así que te doy la idea. Y yo creo que este formato... No, yo que, mira, hablemos aquí algo distinto a lo mejor, porque me ocurrió, yo tengo muchos amigos de izquierda, ¿eh? Y tengo uno que quiero participar. Tú eres un poco de izquierda, pues. Esa beta jesuítica se te nota, pero... Algo, sí, siempre me lo han dicho y algo tengo. Y soy muy amigo de Osvaldo Pucio. Y nos encontramos en Europa. Él está casado con una gran dama muy querida, que es austriaca. Y la vida nos llevó y coincidimos ahí. Y conversando hace unos 2-3 años, y dice, ¿y por qué no hacemos un libro juntos? Vías paralelas, y hacemos este libro. Entonces yo le decía, pero ¿cómo no hacer un libro si la vida tuya es infinitamente más interesante que la mía? Pero al final tiene algo de que puede ser útil como historia a los 50 años después del 11 de septiembre, en que dos personas que estuvimos en mundos tan distintos, hoy día nos reencontramos en una mirada conjunta
él tiene, o sea, la gente se va a saltar los capítulos míos, digamos, porque los de él sí que son incomparablemente más entretenidos que los míos, pero puedo agregar alguna historia entretenida. En una de esas me embarco en ese libro. Yo me leí en el verano el libro de la Pilar Molina, y además te cuento, pues no lo vamos a hablar de eso ahora, pero inventamos un juego a propósito de ese libro, que es, léete este libro y ¿quién es el más malo? Porque ahí en ese libro resuma maldad. Uno se le olvida las cosas que pasaron, pero ahí hay gente mala. Y yo lo hice en toda mi familia, no voy a decir quién fue el que salió el más malo, porque ha muerto además, así que no puedo decir quién es, pero invito a la gente que lo vea, porque y ahí tenéis un capítulo, y es un libro, y tenéis miles de historias más. Pero vamos, metamos en algunas cosas porque tenéis historias para contar por funciones. Nadie nace para estar en la primera línea de la vida política de una época súper importante en la historia de Chile. O sea, es una anormalidad histórica que te tocó a ti por las razones que haya sido, etc. Pero muere Jaime Guzmán. La Concertación, el peligro del comunismo, el peligro real había desaparecido. La Concertación había tomado básicamente la misma política económica que se estaba manejando durante el gobierno militar, las mejores, corregidas. La gente del gremialismo ya tenía hijos, podía acceder al mundo de la plata, el país estaba creciendo. ¿Cómo fue mantener un proyecto unitario? Tú hablas mucho de eso y lo comparto, de que la política tiene que ser una cosa colectiva y no una sumatoria de puntos individuales. Te agrego otro elemento de complejidad de esa época. Había entrado Piñera, había entrado varias personas más que claramente tenían un modelo de entender la política que era mucho más individualista. Yo creo que lo mantuvimos porque nosotros tuvimos la capacidad, después del asesinato de Jaime, de conservar por mucho tiempo el espíritu original de la convocatoria de Jaime, ¿ya? Obviamente que hubo facetas de él que no pudimos suplir. Por ejemplo, Jaime destinaba mucho tiempo a formar jóvenes. A buscar y formar. Y esto se siente, evidentemente. Nosotros intentamos, asumimos, cuando falleció, asesinaron a Jaime, ya. ¿Cómo suplimos qué es lo que era Jaime? Cada uno ya. Una de las facetas que asumimos todo el grupo más cercano era tener copias y formar jóvenes. Nos duró poquito. Lo intentamos, lo hicimos, y cada uno tenía su... Qué paciencia había que tener para hablar 20 años a Menete. Y nos duró, pero en general fuimos muy coherentes en ese espíritu, y también creo que, quiero decirlo algo de una forma distinta, que no parezca como petulante, fuimos exitosos en la conducción, ¿ya? Bueno, es una cosa histórica, está claro, un partido chico, pequeño, pues fue creciendo, cruzamos 20, 30 años, fuimos exitosos. Entonces, los conductores de este proyecto fueron muy coherentes en mantener el estilo, ¿ya? Y eso permitió que hubiera ascendiente, conducción, la gente confiara en esta conducción colectiva, ¿te fijas? Y eso nos permitió conservar los principios, los valores, lo que hacía que cada uno entregara lo mejor de sí, porque la política, yo creo que todas las actividades, pero en particular la política, porque hoy día, que ya llevo 10 años en el mundo de la empresa, tuve una pequeña experiencia, como lo comentamos antes, de entrar al mundo de la dirigencia estudiantil y después a la política. Y bueno, las empresas, una mezcla de, obviamente, de capital y capital humano, capital económico, capital humano, es una mezcla de ambas cosas. Algunas tendrán más capital en recursos económicos, otras menos. La política no, la política tú conduces solo personas. Entonces, la conducción, la coherencia en la conducción era fundamental. Y si nosotros no nos hubiéramos preocupado del más mínimo detalle de ser coherente en esa conducción, en el fundador, con una figura tan potente, porque nuestro partido, nace en una coyuntura, en la crisis institucional, la década de los 60 y los 70, en fin, toda la historia la conocemos. Entonces había que ser muy coherente con esa persona que nos convocó a todos,
y mantener ese estilo. Sí, pero quiero entrar en una cosa más específica, porque evidentemente la UDI, como otros proyectos como la democracia cristiana y quizás como el Frente Amplio en distintos sentidos, son movimientos generacionales y eso te da una cohesión inicial. Luego tienes la muerte del fundador, que por supuesto tiene una cosa aglutinadora por un tiempo. Pero cuesta mantenerlo. Y yo creo que yo veía una cosa, estando bastante desde fuera, que me llamaba la atención. A ti, la gente te hacía caso. Había gente que estaba dispuesta a ponerse particularmente detrás de ti. Es algo que no ocurre en general con los presidentes de partido o con los dirigentes. Tú decías, voten de esta manera, y la gente votaba de esa manera. O sea, la gente te respetaba. Tú tenías conciencia de que eso pasaba porque desde fuera era algo muy notorio y también muy anómalo. La posición particular que tenías tú, ¿tú la veías, la sentías, la percibías? ¿Sabes lo que pasa? Que tú estás hablando con una persona que yo no tengo ambición política. Yo no tuve ambición política. Yo siempre supe que tenía que evitar ser candidato presidencial. Lo supe siempre. Lo evité. Cuando apareció Joaquín Lavín, yo era el jefe de campaña de Joaquín Lavín. Apareció Loren y yo me juntaba todos los domingos con el equipo. Porque yo sabía que para ese desafío yo no tenía la energía. Porque hay que tener, según mi convicción, te tiene que gustar el poder. A mí no me gusta el poder, ¿me entiendes? Es todo muy raro. Si yo entiendo que una persona que tuvo 30 años y ocupó los cargos que ocupó, no le gusta. No me gusta el poder, no me genera nada. Llevo 10 años fuera de la política y no echo de menos nada. La gente cree que uno echa de menos y quiere volver. No es mi caso, porque yo derivé a la política en un escenario completamente distinto y en una coyuntura política distinta, diferente. Entonces, yo opté desde muy joven, porque además fuimos una generación que tuvo responsabilidad y en general yo siempre he sentido que he tenido responsabilidades muy prematuras, desde muy joven, asumí responsabilidades en momentos que lo lógico era mucho más adelante. Las tuve que ir asumiendo por coyuntura histórica y por mi forma de ser, en fin. Y eso yo opté desde el comienzo entre ser popular y ser respetado por ser respetado. Para mí en la política hay dos. El óptimo es ser respetado y popular, digamos, obviamente, estando en la política. Y ganarse claro, de todas las cosas. Yo por ser respetado, por ser serio, por cumplir la palabra, por buscar acuerdos, consenso. No le tengo temor a coincidir con las personas que piensan distinto a mí. Nunca he buscado que todos pensemos iguales. No descalifico al que piensa distinto. No tengo esos códigos, ¿entiendes? Entonces, me formé en un hogar en que nosotros nunca escuchamos a nuestros padres pelar a alguien. Entonces, que eso ya es raro. Bueno, nunca. ¿Te fijas? Entonces, y fuimos muy libres en nuestra formación. Entonces, al final, yo opté por ese camino, ¿ya? Y encontré que ese camino a mí me llenaba el alma, las ganas de seguir en el servicio público. ¿Te fijas? Le encontré sentido a ese camino. No, lo otro nunca lo descubrí, nunca me gustó, nunca llegué a la política por eso, tampoco en el camino se me gatilló. No, entonces, cada vez que enfrenté una elección, le enfrenté, mira, si pierdo, nunca engañé a nadie. Mira, es tan absurdo lo que te voy a decir, que yo nunca le pedí el voto a nadie. Aquí no hay nadie en Chile que me dice, no, usted San Bernardo le dijo, vote por mí. No, yo lo que hacía en mi campaña saludaba. Si vota por mí, bien, y si no, bien. No. Fíjate que nunca, en todas mis elecciones, yo me referí a mis adversarios. Nunca. Ni a mis compañeros de lista. Nunca. O la gente vota por ti, por lo que te ha visto, por lo que te conoce, por lo que tú eres. Muy más que las elecciones territoriales y qué sé yo, que pueden pasar muchas cosas, a lo que pasaba internamente en los partidos. Es muy difícil que alguien genere redes de lealtades, que la gente te obedezca, que la gente te haga caso, que tú puedas cerrar un acuerdo por aquí por allá y nadie se te encabrite y no salgan votos dislábolos. Yo reconozco que sí, fui así y la gente me aceptó así, me quería así y yo tenía esa sentía. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando la democracia cristiana desaparecía, ahora está desapareciendo por
muerte propia, pero en ese minuto, siendo un gran partido, inscribió mal todos sus candidatos. No recuerdo bien el año. Me acuerdo perfectamente. Bueno, fue el año que nos convertimos efectivamente en el partido más grande, 6 meses después de este comentario que te estoy haciendo. Y a mí me llama Andrés Chadwick, me acuerdo, un domingo tarde. Entonces me dice, yo venía llegando fuera de Santiago con mi familia, y me dice, la democracia cristiana quiere ir mañana a las 8 a Suecia. ¿A qué? ¿Por qué? Le digo yo. Andrés me dice, pero ¿en qué país vives? Pero si no he visto la noticia. No, Andrés, vengo llegando, ¿qué pasó? Incluyeron secundarial, no le pusieron el timbre a las... Claro, incluyeron más los candidatos y desaparecen, Pablo. Y en paréntesis, yo cuando asumí la presidencia de la UDI, que fue el 2008, me mandé mi primera entrevista. Mi objetivo era hacer desaparecer a la EC. No era muy afortunada la palabra, porque claro, se rieron todos de mí, y según ellos teníamos harta experiencia, pero bueno, pero ese era mi objetivo, era obviamente ir a conquistar el centro político, a través del mundo popular. Uh-huh. Entonces, a pesar de que nuestro proyecto fue un proyecto cultural. Nosotros fuimos a cambiar la cultura política chilena. Ese fue nuestro proyecto político. Muchas veces la gente dice, ¿cuál era el proyecto? Nosotros fuimos a terminar con la lucha de clase en Chile. Y hoy día se terminó la lucha de clase. Aquí nadie en Chile puede decir, mira, yo no tengo oportunidades porque soy pobre. No, señor. Aquí el que estudia, el que se esfuerza, en sus méritos, hemos construido un país de oportunidades. Nos falta mucho aún, obviamente, y a lo mejor nunca vas a concluir de que eso sea perfecto, pero a eso fuimos nosotros, porque aquí durante 100 años se le dijo a la gente más modesta de Chile, mire, usted es pobre por los ricos, así que usted está callado. Esto. Claro, bueno, nosotros fuimos a enseñar la economía social de mercado, pero cuando el país estaba quebrado. Hoy día son todo muy claro, la social de mercado, y veo todo contra los aranceles. Y veo en ese minuto, a eso era un poco mi primera pregunta, porque logrado ese objetivo, tu razón de ser como partido disminuye bastante, o quizás la motivación de mucha gente es decir, mira, si ya estamos más o menos en lo mismo, ya ganamos, los otros tomaron las banderas que eran nuestras. No es tan urgente. Bueno, déjame, no te terminé la anécdota anterior, que no es anécdota, en realidad sí ocurrió. Cuando escriben más los candidatos, me junto en la mañana, nos juntamos con el no sé quién más me acompañó, yo estaba de presidente, obviamente, y la democracia cristiana eligió muy bien a los que fueron, porque era me acuerdo, Carlos Rivero, que era el compañero mío, Bernardo, que entiendo que se había mandado al Condoro. Bueno, y eligieron muy bien porque ellos tenían de presidente a Ormazábal, que abría la boca y lo sacaba a la cresta Ormazábal, así que obviamente no lo llevaron, en fin, ya. Y armamos la reunión y ellos me explican esta situación, y me empiezan a ofrecer cualquier cantidad de cosas, para ahora de aquí para adelante, no sé qué, ya. Entonces yo los paré. Esta reunión, la prensa la ha registrado, duró como 5 minutos. Entonces yo le digo, miren, ¿sabe qué más? Váyanse, porque yo no quiero que nadie escriba que nos ofrecieron cosas. Nosotros vamos a votar a favor. Y punto. No, nada y punto. Y les quiero dejar claro lo siguiente, que ustedes jamás lo harían por nosotros. Y yo como presidente de la UDI me eché la UDI y tendría que estar a esta altura en Mendoza. Así se los dije en la sede. Le dije, y como no quiero que haya nada a cambio de esto, lo vamos a hacer porque somos decentes y porque somos demócratas. Así de simple. Y se fueron. Y yo no me di cuenta, esto es lo que te pasa en política. Y de ahí, cuando esto ya era noticia nacional y era el gran problema que tenía el país, a mí tuvimos que cortar el teléfono de Suecia, de nuestra sede de la UDI, porque llamaba todo el mundo a saludar a mi mamá, pero es que olvídate de lo que me decían. O sea, yo lo concebía también, no es que lo criticaron. Además, ¿qué pasó? Que Renovación Nacional el lunes a primera hora sacó una declaración que iban a votar todo en contra. Entonces era la UDI la que hacía esto, y ¿qué me fue pasando? Me reuní obviamente con el ministro Interior, presentaba un proyecto el día jueves, con discusión me acuerdo perfectamente. Y en la sala de la Cámara de Diputados, yo era diputado en ese minuto, empiezan todos a moverse en la sala, y yo me da cuenta, los de Renovación iban allá al frente a la concertación, y parte de la intervención sobre el proyecto de ley, la niña era diputada en la 4ª región, no me acuerdo el nombre ahora,
Y la culpa era Pinochet, las leyes de amarre, y empieza todo esto la culpa de Pinochet, una cosa absurda. Y empezaba por detrás mío los de la UDI y me decía, Pablo, yo no voy a votar a favor. O sea, que más saca otra. O sea, que yo, y yo lo único que decía, para mí era perder este capital de cumplir la palabra, de estar nuestro compromiso, estaba, imagínate. Entonces, al final le pido al jefe de bancada, le digo, pide suspensión de la sesión y quiero que la bancada entera en el comedor. Y se suspendió la sesión, nos fuimos a la bancada, estaban todos los diputados, éramos creo que más de 30 en ese minuto, o cerca de 30. La bancada de diputados. Pero de los sectores, ya. No, de la UDI, Ya. solo de la UDI. Entonces yo le dije, señores, yo no voy a dar la palabra, solo les voy a comunicar lo siguiente. Uno que no vote a favor o uno que salga al baño, esta noche renuncio a la presidencia de la UDI. Nada más. Se acabó. Está mi palabra empeñada y la de la UDI. Listo. Y así era yo. ¿Te fijas? A lo mejor es feo, como lo estoy diciendo, pero para mí es que no hay términos medios. Yo no puedo seguir presidiendo un partido que a mí no me respaldó mi bancada en un acuerdo de esa envergadura. Pero hoy día lo mismo eso. Entonces tú dices, todas estas cosas fueron marcando más cosas que te puedo hablar de Covino, de otros, en fin, no quiero personalizar. Yo no voy a hacer el rol que cumplí, el liderazgo que tuve, en fin, pero éramos así. Entonces, todas esas cosas fueron creando mucha mística, por eso que fuimos capaces de conservar por mucho tiempo lo que tú me decías. Te fijas, te puedo nombrar otro episodio, pero mira, y a propósito sería el baño. O sea, yo te podía entretener bastante en este programa la cantidad de veces que yo saqué gente. Dale, por no, esas memorias que no vas a escribir, las tienes que No hay nadie que haya sacado más gente. Hay varios ministros de la concertación que me podrán confirmar que yo saqué gente al baño para conseguir votaciones que yo consideraba importantes por el país, y que la derecha se oponía. Y que yo estimaba que había que hacer. Entonces a veces lo hacíamos bien y a veces yo decía en el artículo tanto al baño por favor y lográbamos sacar. El baño, o sea, la cocina era el baño, en la cocina se conversaba. La cocina era en la sala, pero el baño era el lugar de que Oye, otra cosa que a mí, estando fuera además siempre de la política, pero observándola mucho, cuando digo, una de las cosas más difíciles que debe hacer es trabajar con equipos, con gente grande, porque tú estás con todo el entusiasmo, quieres hacer cosas bonitas, estás haciendo estos acuerdos que aunque tengas corcoveo, logras cosas, eso es política de alto nivel, pero de repente te das cuenta que el que está al lado tuyo no es tan bacano, más allá de que tenga vicios humanos, pero también hay una serie de personajes que son inteligentes, que son seductores, que tienen buenos discursos, que logran acercarse mucho y que tú después te das cuenta que tienen intenciones o una agenda completamente distinta a la que tienes tú y pasa siempre desde hace 1000 años, va a seguir pasando. ¿Cómo tú puedes estar alerta? Porque los personajes se meten, o sea, es el Larraín, es Hermosilla, y es una constante. ¿Cómo tú estás con esas alertas prendidas? Porque te puede echar la escoba. Eso es una de las grandes dificultades para mí de la vida política. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué me dicen de eso? Aceptábamos muy poquitos de eso para que no afectaran la conducción. No, pero primero te tienes que dar cuenta que en eso sí, generalmente no te das cuenta, porque eso van a mucha mía. O sea, no quiero, ninguno de lo que te puedo mencionar en esto que estamos conversando es el ejemplo de lo que dijiste, pero te voy a mencionar uno, para que veas cómo éramos en ese minuto. Nosotros en la primera elección fuimos elegidos 14 diputados, y uno de ellos era muy simpático, que era Pedro Guzmán, que no tenía nada que ver con el gremialismo, no venía del tronco nuestro, porque siempre se hablaba, no viene del tronco. O había muchos dichos, decían, no, este es nuestro. Entonces, Pedro Guzmán, que era muy agradable, había sido alcalde de Chillán, ¿ya? Y nosotros lo llevamos porque fue Willy Arthur de candidato a senador por en la primera elección. Don Mario Río. Entonces, bueno, era un gran candidato y de hecho ganó lejos, Pedro. Pero Pedro era preparador de caballos. Y entre ir a la sala a votar y estar en el Sporting preparando caballos, no se equivocó ni un día. Entonces,
llegó ya la primera reelección y Pedro volvía y ganaba lejos, obviamente. Y nosotros dijimos, no, Pedro, más aquí nomás. Ya, no, pero... Entonces, todas estas personas que de alguna forma caminaron con nosotros, llamémoslo así, con este tronco histórico del gremialismo, Jaime Guzmán, los formados por Jaime o los conductores, siempre incorporamos personas cuando fuimos creciendo, pero nunca en la magnitud ni la cantidad que de alguna forma desperfilaron el partido. Y esto te lo estoy contando porque así se decidía. Nosotros éramos un partido, yo siempre me río, voy a dejar reírme un poco, lo que pasa es que el mayor mío salió abogado, así que ahora me río menos los abogados. Entonces, hasta que se tituló, yo me reía mucho, le decía, mira, si el éxito de la UDI es muy simple. Es un ingeniero de Ochet que dirige puro abogado a la Católica. Y Jovino también era muy ingeniería, muy matemático, así que también ayudaba mucho en esto. Entonces, nosotros teníamos planes quinquenales. Nosotros teníamos planes por 5 años la UDI y lo evaluábamos cada 2. Y cada 2. Y por ahí estábamos 5. Entonces, por ejemplo, Joaquín Lavín, cuando ya se fue a Las Condes, ya no vaya de senador, sigue en Las Condes, proyectos de presidencialmente. Todo eso eran decisiones de una planificación. Nosotros éramos muy planificados. Logramos incorporar un poquito de método y de evaluación y de rigor a la política, porque la política es una actividad en que todos tienen la razón y al que se le ocurrió la última idea, esa es la que prosperó. Entonces, yo te diría que eso fue una constante también en toda esta etapa, y que fue muy importante. De hecho, Jaime la tenía. Yo creo que lo comenté ahí en el programa de San Francisco, que para mí cuando el año 90 Jaime me dice, ya Pablo, planifica la UDI, y yo le dije, sí, necesitamos candidato presidencial, todos candidatos. Pero siempre nosotros íbamos mucho más adelante. Lo que pasa es que la gente decía, no, si ustedes piensan todo igual, no, si nosotros pensamos todo igual. Lo que pasa es que el día lunes había reunión de 9 a 1 de la noche en la casa de Jaime, después siguieron a la casa de Jovino y ahí se rumiaba todo, se conversaba de todo, se fijaban las posturas. Entonces el día jueves, claro, cuando estábamos juntos todos mirábamos así, teníamos claro. Pero ahí, mira, no, yo voy más al financista de provincia, al tal, el operador, que de repente se mete y tú te das cuenta y dices, mira, este tipo está haciéndolas de Kiko y Caco, por aquí, por allá, ¿me entiendes? ¿No? O sea, la persona que entre, se acerca, seduce, es encantador y de verdad lo que está haciendo es intentando montar una máquina de robatina, qué sé yo. No tuvimos la época. Yo tuve un caso nomás que fue una denuncia que me hizo una empresa NIBE, un concejal que estaba pidiendo una coima y lo pasamos al tribunal. No era una cosa inmensa como hoy día uno se lo dice. No, nosotros estábamos en la oposición, o sea, no teníamos posiciones tampoco, la UDI no tenía mucho cargo. No, era un punto que efectivamente... No, fíjate que a mí me pasó, y esto te lo puedo contar porque lo comenté hace muy poco, cuando ganamos con Sebastián Piñera, yo soy muy amigo, era amigo, no lo veo hace muchos años, de Arena, del ministro de Hacienda, y él fue DIPRE mucho tiempo y nos tocó hacer a los 25 años una comisión de la AFP. Cuando se cumplieron 25 años se creó la comisión Marcel, pero nos tocó principalmente trabajarla. Yo estaba en la comisión con DIPRE, que era Arena, y cuando ganamos con Piñera, yo fui a hablar con él y le digo, dime cuáles son los cargos en un gobierno donde rojan. Quiero que me diga. Nosotros llevamos 20 años en la oposición y dije, mira, yo he trabajado. No conocemos las goteras, las grandes goteras. Entonces, quiero saber, le dije yo, porque yo me he sacado la cresta para que lleguemos a ese gobierno y en mi gobierno no voy a aceptar esta cuestión. Entonces, me dice 6 cargos. ¿Ya? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque uno de esos 6 cargos era el MOP, el ministro del MOP. Obviamente está el DIPRE, no me acuerdo los otros 6. Entonces, y me voy donde Cristian Larroulé. Entonces yo digo, mire Cristian, vengo a hablar con Arena. Le pregunté cuáles son los 6 cargos y yo quiero que tú me des garantía a mí, tú. Porque en ese minuto estaban construyendo el gabinete y Piñera solamente se reunía con los 3 directores de los institutos. Armó una cosa muy rara. Te le voy a preguntar después. Claro, seguimos, sí, yo... Cuenta. Es el libro que voy a... Sí. Déjame,
Una gracia que tiene hablar así, y te lo digo súper en serio, es que la gente puede conocer la persona que hay detrás. La persona. A veces la gente decía, Pablo Longueira, que tiene esa cara tan dura. Conversando, pues yo tenía de todo que Conocer me cuesta más simpático que haberme visto por televisión, porque no es tan difícil como poner las cejas. Sí, que siempre me columpiaba cada vez que iba a la hora, me cachaba que estaba ahí, entonces. ¿Has visto cuando se le junta las cejas a este tipo, weón? Y se reía de mí, weón, y ahí está, weón, ahí. ¡Ay! Que son. Bueno, y uno de esos cargos era entonces cuando nombran el gabinete, yo le digo, oye, perdóname, weón, ¿por qué pusieron a este ministro de Obras Públicas? Que no, como estamos mal, se me va a olvidar el nombre y el apellido. No, cortémosla. ¿Sabes qué, weón? No, hagamos para él. ¿Podemos hacer? Sí. Ya, sí, haremos. ¿Dónde está el computador que no puedo jugar esta noche? ¿Dónde está el teléfono? ¿Cómo se llama? El primer ministro de Obras Públicas de Piñera. No puedo jugar, si queréis saberlo. Vamos a hacer, ¿se puede hacer un ustedes? Sí. Ya, déjeme porque esto es una... Oye, y te digo una cosa, esta parte que está ahí fuera la va a hacer, ¿eh? Esta misma weá, decir, puta, ¿cómo se llama la weá? Agarrar el teléfono, es lo que hace que quede divertido. ¿Cómo se llamaba el primer ministro? No, la de presidente del Colegio Ingeniero ahora, pues, Hernández Solminiac. Ya. Tú me dices azul. ¿Dónde estábamos? Está hablando de los... tú me estás hablando de la... espérate, no estábamos hablando del ministro. Entonces nombran a Hernández Solminiac, que yo fui después ministro junto con él. Y Hernández ya estaba en minería porque... partió en MOP. Entonces yo voy donde la Rueda y digo, oye, pero ¿por qué pusieron? Yo no lo conocía, ¿te fijas? Y la Rueda me para y me dice, ¿te acordáis los 6 cargos? De este sí que no te preocupes. Ya le digo, pero bueno, y alguien que quiere ser candidato, senador, pues ya para mí, no poner un ministro de Obras Públicas, que claro, y cortar hacer algo por al lado. Claro. En una de esas le gusta, primo. Y así terminamos. Me acuerdo de la respuesta de Cristian fue, acuérdate de todos los 6 cargos que viniste, te voy a responder por los 6 cargos. Olvídate. El año más que yo digo 70, ya. Hoy Rosana Costa en Dipré, bueno, sí, mucha gente muy buena. Oye, de los miles de capítulos de Hermanos Grimm que tienes en tu archivo, hay uno que es famosísimo, que es el famoso Acuerdo Lagos Longueira. Cuéntalo, por favor, con todos los detalles que lo puedas contar, pero sabes que no solo por la parte histórica y que es interesante, es porque yo converso con mis hijos o con gente joven y me dice, papá, ¿cómo se hizo eso? La gente no entiende por qué hoy día esas cosas no pueden pasar. Y te voy a contar otra cosa. Cuando partió el tema de la fundación, yo era presidente del Consejo para la Transparencia y dije, bueno, esta es una cagada mayúscula. Es el momento para que se pueda hacer algo parecido, muy ingenuamente de parte mía, un acuerdo como transversal, anticorrupción, gastar bien las platas del Estado. Me puse a llamar gente, me decían, deja que se desangren un poquito más. La mayoría que me decía eso era gente de La Moneda, era gente los propios amigos, buena la idea, pero no todavía. Del otro lado, más o menos la misma lógica, y todos han pasado 3, 4 años, hoy día vuelve el pic de sabemos todas las cosas, no pasa nada. Eso fue un momento también anómalo, y tiene que ver con lo que te decía antes, que se necesita alguien que pueda hacer esas cosas, y un montón de circunstancias que yo no las conozco todas, pero ¿por qué se pudo hacer una cosa así y por qué hoy día no se pueden hacer ese tipo de cosas? Es largo, pero dale. Sí, pues, bueno, mira, a ver, ¿cómo ocurrieron los hechos? Yo conocí, el presidente Lago a mí un par de veces, una vez me dijo, 2 veces me lo dijo, ¿usted se acuerda cuando nos conocimos? No, le digo, yo no tenía un hito especial. Él fue candidato a senador en el año 89 con Andrés Saldívar. Aquí Jaime fue con Miguel Otero, que acaba de fallecer. Uh-huh. Y yo en la campaña creo que nunca nos topamos. No lo conocí en la campaña. Y tampoco lo conocí
en el Ministerio de Educación. Te fijas que fue el primer cargo que él tuvo en el gobierno de Elwin. No estaba en educación, mi mundo fue economía, obras públicas, en fin, no me relacioné con él. Pero él nunca olvidó un hecho que fue en el asesinato precisamente de Jaime. A mí me nombraron a cargo del funeral, organizarlo Perdón, esto significaba literalmente preocuparse de una cosa, de otro, de que barrieran, no todo, gerentear la weá. gerentear todo porque, bueno, está bien. Alguien tenía que hacer. Claro, sí, no es el viajón estado limpio, pero ya. Ya, y cada uno obviamente uno asigna roles, no me quiero autorizar todo, pero los esfuerzos organizar, abrir la iglesia, colgar la iglesia, que es la carroza, que todos los detalles que tienen que en una cosa también en un momento de muy duro, en fin, ya, pero hay que organizar las cosas y finalmente los ministros le preguntan al presidente Elwin, no sé si, a lo mejor no lo voy a decir bien, o el propio Elwin les dice a los ministros, me gustaría, pero sí, dijo, me gustaría que fuera la mayor cantidad de ministros que fuera. Obvio. Y Lagos va. Y yo me encontraba estábamos hablando de la ceremonia final, obviamente, la misa final. La que en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Bueno, entonces, pues también nos pasó un fenómeno que, bueno, tú nunca, imagínate que la experiencia que puede tener uno estar a cargo de un funeral, digamos, de esa envergadura. Nadie está preparado para ello, o sea, obviamente. Entonces, se desbordó de adhesión popular, hubo filas todas las noches y yo tenía que mantener la iglesia abierta, cerrarla algún minuto para limpiarla, en fin, pero seguía la fila, no paró gente de ir a despedir a Jaime. Y estando adelante en el altar, escucho una pifiadera, unos gritos, una cosa muy de enfermo, pues, para mí por lo menos. Y yo nadie me informó que venía ingresando Ricardo Lagos, entonces yo corro hacia la puerta afuera y veo que era él. Entonces le digo, presidente, era ministro, perdón. Espéreme aquí un minuto, por favor, déjeme hablar adelante. Entonces voy adelante y me manda una arenga, digamos, 2 o 3 minutos. Mire, señora, aquí, si hay alguien que va a pifiar, va a gritar, se va de aquí. ¿Estamos claros? Así de simple. Ya. Por favor, respeto. Ya. No sé qué, Jaime Guzmán y ya, no me acuerdo lo que. Ya. Al final, y fui a buscarlo y entramos los dos juntos. Y él entró aplaudido. ¿Ya? Entonces, él nunca olvidó este hecho, que a mí se me olvidó, porque para mí... Perdón, contexto, ¿tú tenías 36, 37, 31? Yo tenía 31 años, a mí me eligieron con 29, 30 ese año, al año 91 tenía 31, 32 años. Wow. ¿Te fijas? Y de hecho yo asumí la presidencia de la UDI el 2008 con 30 y tantos años, ¿te fijas? Por eso que te dije en un minuto... A nosotros nos tocó, y yo siempre, a mí en lo particular, he sentido que he asumido responsabilidades mucho antes de lo que la hubiera asumido. Es como una constante en mi vida esta cosa, haber asumido cosas que yo siempre sentí que me faltaba experiencia, me faltaba preparación, en fin. Así que tenía que suplir ese déficit que yo sentía que tenía frente a estos desafíos que hoy asumí. Voy a preguntarte algo que te iba a preguntar después, pero tú hoy día, con el correr de los años, si tú hablaras con ese Pablo Longueira de 35, 31, o cuando fuiste presidente de la UDI, le dirías, oye, bueno, esto no... O sea, hubieras tenido más experiencia, mirado ahora, ¿fue una ventaja? ¿O tú decís, chucha, igual mi margen de error tenía que esforzarme más? O sea, miráis para atrás y te agarráis la cabeza y de repente decís, ay, ¿cómo hice esto? ¿Cómo dije esto? Claro, no, sí, o sea, hay muchas veces que, claro, porque yo lo he dicho muchas veces, a nadie nos enseñan a conducir en política. Tú vas aprendiendo en el camino, tú vas haciendo tu propio camino. Yo nunca leí algo para decir, mira, hay que hacer así política, todo, y tampoco las realidades son todas distintas, ¿te fijas? Porque es muy común en el mundo nuestro decir, no, pero mira lo que hacen los republicanos en Estados Unidos, los conservadores en Inglaterra. Yo le digo, oye, pero por favor, cuando el 95% paga impuestos, yo haría lo mismo también, porque estamos en otro país, nuestra realidad. Entonces, pues, no son replicables los modelos turísticos. Tiene el sentido del humor, de las personalidades que son atractivas, hay que provocar en el país que vivimos, las desigualdades que tenemos, todos nuestros problemas, en fin.
no son replicables. Tú podrás aprender, uno lee, estudia, obviamente, y compara, pero otra cosa es nuestra realidad. ¿Te fijas? Y esto es muy común en nuestro medio político, en la derecha. ¿Te fijas? Que nos gusta traer experiencia. Oye, lo que le pasó al Transantiago, yo estuve en la comisión investigadora de los que hicieron el Transantiago, después el numerito que se mandaron, y me acuerdo perfectamente que los que estuvieron a cargo dijeron, no, si nosotros fuimos a conocer el de Transmilenio, creo que se llama el de Colombia, fuimos al de Suiza, todos los transportes públicos, entonces en el de Suiza era 0,3, nunca se olvidar este comentario que se mandó el tipo, dice era 0,3 la morosidad, entonces nosotros dijimos, bueno, aquí serán 10 veces más, pues, chica. Claro, sí. Entonces 3 pusieron, no, era 80, claro, ¿te explicas? Claro. Entonces, al final, oye, se te quedaron los suizos, como dije yo, se quedaron los suizos allá, compadre. Entonces, hay que hacer las cosas en nuestro propio país, ¿ya? 100%. Entonces, bueno, siguiendo con lo del lago, ¿y qué me pasó? Que yo donde lo conocí más a él fue... Yo ya, él de ministro de Obras Públicas, yo habitualmente estuve en esa comisión de Obras Públicas, que es un tema que me apasiona. Y nos tocó, y él presentó una ley que se llamaba las funciones críticas, que en el fondo venía todo, ya habíamos hecho todas las modificaciones a la ley de concesiones. Y ahí lo conocí yo personalmente y trabajábamos muchas veces los sábados, él con su equipo, yo con mis equipos, que muchas veces era la Rosana Costa, en fin, gente de Libertad y Desarrollo, equipos técnicos potentes, e hicimos toda la modificación a esa ley, que fue fundamental porque Carlos Hurtado, que había sido el ministro en el periodo de Erwin, habíamos hecho un par de modificaciones, pero la industria no funcionó. Y se hizo una, que era el túnel Melón, que fue la primera, pero el gran salto lo dio Lago cuando cambiamos y en el fondo se cambió la ley profundamente y permitieron que los flujos en el fondo fueran activos. Bueno, y hubo mucho cambio y eso catapultó, obviamente, toda esta modernización a través de concesión. Y él muy coherentemente presentó un proyecto de ley para que los ingenieros del ministerio que iban a fiscalizar estas concesiones de muchos millones de dólares tuvieran una asignación adicional que fuera función crítica, porque, me puedo equivocar, pero en ese minuto, por decirte, los ingenieros del MOP ganaban 700.000 pesos y obviamente no era correcto, era hacernos cargo, decir, mire, un señor que gana 700 a estar fiscalizando inversiones de 600 millones de dólares. Por lo tanto, se presentó este proyecto y a pesar de que toda la derecha estaba en contra, yo le puse los votos para que se aprobara el proyecto. ¿Ya? Pero lamentablemente la UDI, incluso fue la UDI, no quiero mencionar al diputado que llevó esto al tribunal, finalmente el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, que obviamente que tenía argumentos para que fuera inconstitucional, porque estas funciones críticas, ¿por qué solo en obras públicas y no en el resto de la administración pública? Tú conoces bastante este tema. Entonces, finalmente se cae este proyecto. Y lamentablemente se embarcaron en hacer todas estas irregularidades que se conocen por el MOPGAT, ¿ya? Entonces, ¿qué nos ocurrió simultáneamente? Porque creo que es importante el contexto. Perdón, las irregularidades MOPGAT básicamente eran sobresueldos, o sea, lo que no se pudo hacer por la ley. Claro, no hicieron, terminó siendo de una manera completamente ilegal, si no, eso no está en discusión. Pero eso fue, porque mucha gente puede no entender. Perfecto, claro. Empezaron a hacer lo mismo, pero fue legal, claro. Y cuando se descubre esto, bueno, empieza todo este escándalo MOPGAT, ¿ya? ¿Y qué me pasó a mí? Que yo me cumplía 20 años casado en diciembre de ese año, ¿ya? Y nos fuimos con toda la familia, con mi señora, fuera de Chile a un viaje. Y al volver en diciembre, estaba ya el MOPGAT desatado. Y en enero, la primera semana de enero, te diría fines de diciembre, en una reunión un empresario, que es lo único que no voy a contar el nombre, habían varios, no sé qué, dice, va a caer el lago porque están los documentos que acreditan que él tenía conocimiento de esto. Te lo dice con un tono de celebración, así como... Claro, obviamente. Te da el y le dices, bueno, que ese es lo que viene claro, va a caer largo. ¿Ah? Entonces, yo le digo, miren, ¿ustedes cuando cae un presidente, ustedes creen que no se derrama sangre?
O sea, ¿ustedes creen que con la historia que nosotros tenemos, si cae el lago, como los veo disfrutar, weón, con este comentario? Así fui. ¿Ustedes les da lo mismo? Bueno, ¿saben? Le dije yo no me he dedicado a la política para estar tumbando gobierno. Así que yo voy a ver qué voy a hacer. Paralelamente, para agregarte el contexto, habían 6 diputados presos, detenidos por un escándalo también de corrupción que ocurrió en Rancagua por una empresa de Revisión técnica. Tombolini, Entonces claro. habían 6 o 8, no me acuerdo, Sí. diputados que estaban detenidos. Y que podían haber más, porque empezó a hablarse de la revisión. Claro. Empezó a... Y me acuerdo, estoy uniendo muchas cosas, porque Dale. a uno le gatillan estas cosas. Te fijas que la decisión que finalmente tomamos, me acuerdo que el Tuto Quiroga, el presidente de Bolivia, no me acuerdo dónde, nos encontramos en un encuentro en la UPLA también. Antes de este viaje, te estoy hablando por haber sido octubre y noviembre, me dice, oye Pablo, esta cosa no ocurrió porque se refirió a los diputados que estaban presos. Y esto del lago, me decían, ¿cuánta plata este escándalo de Rancagua? Me decía, eran 10 millones, me acuerdo de esa época, porque tú no sé cuántos dólares has dicho, mira, $4.000, ya $10.000, no recuerdo la comparación en ese minuto. Pero ¿cómo es? Pero tú te das cuenta de la imagen del país, Pablo, por $10.000. Entonces le digo, mira, yo me alegro que nos escandalicemos por $10.000, le digo. Pero tú ves la señal internacional de Chile todos los días, Pablo, esto. Pero la imagen del país, un país que es admirado por todo, pero ¿cómo no tienen? Ya, me quedo dando vuelta a esto. Y después, ya cuando esto queda acá al lago, está el documento, porque ya era evidente que el lago sabía esto. Sí, yo creo que aquí un tipo que puso la cara, bueno, y era un tipo que yo tengo la mejor opinión de él, fue Cruz, que fue ministro, Cruz estuvo preso. Sí, y el tipo puso la cara. Pero al final todos sabían, pues, obviamente, cómo no va a saber de la magnitud que llegó a ser ella. O sea, no digamos tonteras. Mienten, no, claro, obvio, todos saben. Entonces al final, esta cuestión, entonces yo cité a la directiva. ¿Te fijas? Y les cuento, mira, en esta reunión, esta persona dijo esto, yo quiero dejar muy claro, el país está primero y vamos a cruzar la línea y vamos a ofrecer un acuerdo. ¿Estamos claros? Esto no resiste un minuto más. Esto es una crisis institucional que no tiene ningún sentido. Aquí se va a derramar sangre. No, mire, se va a caer y va a tumbar y va a caer el otro. Y como si las crisis políticas, como dicen algunos, oye, no, es que no sacó los militares Piñera. Oye, es fácil decirlo, pero Piñera saca a los militares. Tengo convicción que lo tumban. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es muy fácil opinar, pero las consecuencias políticas tú tienes que medirlas. Estás conduciendo. Entonces yo al final dije, mira, perfecto. Y debo ser muy honesto, la directiva, todos me dijeron que sí. O sea, aquí no hubo discusión, no era que oye, Pablo, no. Pablo, adelante. Y llamé yo al ministro Interior, entonces, y puse 2 condiciones. Para que hubiera un poquito de chasis frente al problema que estábamos viendo, que se creara la alta dirección pública y que hubiera financiamiento a la campaña política. Porque hasta ese minuto, es que la gente, es importante que lo sepa, hasta ese minuto no existía una sola ley para financiar la campaña de Chile. No, y no solo eso, me acuerdo que no existía. El CEP había sacado algunos estudios un tiempo antes y todo el mundo decía, qué lindo, qué ternura, estas cosas jamás va a pasar en Chile porque se tendría que caer un cometa. Tú estás riendo de mí. ¿Sabes? Precisamente yo puse la alta dirección pública como una exigencia, como una ley, pero te quiero agregar algo, que la exigencia fue que para el 21 de mayo tenían que estar ambos proyectos aprobados. Y acordamos que lo que ingresaba solo, esto es primera vez que lo cuento, solo habíamos 3 personas que teníamos que estar de acuerdo para cambiar una coma, que era Elsa Aguirre, que era el ministro de Hacienda, Escalona y yo. ¿Y por qué me dice que me estoy riendo de ti? Te estás riendo de mí porque esto es... Bueno, ya lo mismo, ya sé que... ¿Qué es lo que dijiste? Recuerda que el CEP había sacado un estudio. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que el CEP estuvo estudiando muchos años la alta dirección pública y sacó un libro. Claro. Y nos tocó comentarlo en el CEP a José Miguel Insulza, ministro de Interior, y a mí. Y yo parto el comentario de este libro, que era de este porte, diciendo, voy a comentar un libro
de una política pública que en este país jamás se va a hacer. Por fantasía. Claro, no sabía. Así partí yo, ¿te entiendes? Entonces tú dices esto, yo fui al que así partí mi intervención en el CEP. Y por eso cuando vino esta coyuntura yo dije, ahora o nunca. Entonces, la alta dirección pública se aprobó antes del 21 de mayo de ese año y también el financiamiento de la campaña con financiamiento público, porque en mi mundo nadie quería financiamiento y yo le dije, mire, se acaba, va a haber financiamiento público y se incorporó. Y se tramitaron esas leyes, hay algunas leyes de esta envergadura que se tramitaron en el Senado sin discusión. Porque y yo una vez, fíjate que Escalona, yo debo hablar muy correctamente, él fue de una honestidad en toda esta discusión tremenda. Te digo, solo cambiamos una vez que él me pidió, porque en esta discusión hubo 2 paros de la CUT y él necesitaba algunas cosas, yo la acepté, cambiamos un par de cositas. El resto salió exactamente igual como ingresó y todos honramos la palabra y sacamos estos proyectos. Y así ocurrió. Entonces, ahora, cuando tú haces esto, Francisco Javier, si ya cuando hicimos lo de la EC, a mí me atacaban y ya te lo dijo con Ariel Valdés, te fijas, al final fue la EC, después vino este episodio, a mí, ¿para qué te digo lo que me decían por haber salvado Lagos? Si yo no salvé a Lagos, yo lo hice por el país, te fijas, porque, y te voy a decir algo que tal vez primera vez que lo digo. Y cuando tuvimos esa foto, que es como la emblemática de este acuerdo, en La Moneda, los dos, yo le digo a él, primero, al tiro, antes de hablar, yo le digo, presidente, yo quiero decirle 2 cosas. Este paso lo dimos porque yo lo considero usted una persona honesta. Si yo tuviera alguna duda de que esto hubo deshonestidad personal, no hubiéramos dado este paso. Quiero ser muy claro. Y segundo, le quiero decir, se lo voy a decir como presidente de la UDI, aunque le parezca raro, yo quiero, y la UDI quiere, que haya un gobierno socialista exitoso, presidente. Le hace bien a nuestra democracia. Se suicidó Almacea, se suicidó Allende, todo esto se lo dije a él, esa reunión, así partimos. Presidente, yo quiero que usted termine en un gobierno exitoso. Eso es lo que necesita la democracia en general. Por lo tanto, por estas razones, nosotros dimos este paso. Así fue, y así lo hicimos, y en la UDI no hubo discusión de dar este paso. Entonces, ahora, ¿por qué en ese minuto lo puede hacer? No, hoy día no lo puede hacer, sino no es inviable. O sea, ¿quién está dispuesto? ¿Quién hace cosas impopulares? ¿Quién quiere cruzar la vereda? ¿Quién quiere pensar en el país? ¿Quién se atreve a coincidir? Hoy día al revés, ven 2 personas juntas, bueno, y dicen, ¿qué estarán conspirando estos gallos? O sea, hemos entrado lamentablemente a una destrucción de nuestra democracia, de nuestra mitad cívica. Hoy día, dado todo lo que ha pasado, se ha polarizado el país, hay liderazgos más débiles, lo que tú quieras. No hay partidos políticos sólidos. Uno contaba con el respaldo de una colectividad, ¿te fijas? Yo no recuerdo nunca en el periodo que yo conduje la UDI que no hayan votado todos como teníamos que votar, nunca. O sea, no. Éramos un equipo, éramos una cosa, un colectivo. ¿Tú crees que eso podría volver a pasar? ¿Has pensado qué cosas podrían arreglarse en un partido o en otro? Porque esos son momentos altos de la historia de Chile en cuanto a lograr acuerdos, pasos adelante significativos. No, hoy no va a pasar. No, pero para mí eso, el mayor problema hoy día de Chile es político. Estamos en una crisis política. Yo lo dije, para mí el acuerdo más importante que necesita Chile es político. ¿Sí? Una vez que hay un buen acuerdo político, un buen sistema político, tú ordenas lo económico, ordenas lo social, ordenas todo el resto. Mientras no reconstituyamos un tejido. Yo creo al revés. Yo creo que no nos damos cuenta cómo nuestra democracia se ha ido debilitando. Y estamos en una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que la gente cree. Yo creo que nos damos cuenta, se nota, pero no sé si sea solo un tema de sistema, porque eso cuando la gente habla de las instituciones, qué sé yo, las personas terminan siendo súper importantes. No es cualquier persona a la que le resultan las cosas con distintas estructuras. Y no quiero decir que, claro, que Boric no es Lagos y que la UDI actual no es la UDI que estabas tú, pero no es solamente una cosa de sistema político. ¿En qué momento el casting de la política empezó a bajar tanto y a deteriorarse? Toda la de los intereses individuales por sobre los proyectos colectivos.
¿Hay alguna forma de recomponer eso? Mira, el problema es que cuando tú tienes el sistema político así de debilitado, tú perdiste la capacidad de convocar a los mejores, puede ser peyorativo diciendo los mejores, de convocar la gente. Sí, hay una selección hagamos en buen sentido la palabra, nadie que te critiza, porque cualquiera lo puede ser, pero en el fondo, cuando tú no consideras la posibilidad de servir a tu país, siendo una persona privilegiada, porque lo somos, ¿ya? Aquellos que por lo menos alcanzamos la universidad, en fin, no sé, es evidente que si cuando se pierde eso, ¿ya? Y no hay una causa, no hay una motivación, que es lo que hoy día no existe, ¿te fijas? Entonces, al final, cuando no existe y tú no puedes convocar a esa gente, finalmente los vacíos políticos siempre se llenan. Entonces se van a llenar con tipos que quieren ir a pegar un manotazo, quieren ser un... Claro. Entonces, ahora, esto, para ser honesto, yo siempre lo advertí, lo conversé con muchos en la concertación, a todos nos fue cada 4 años más difícil convocar a gente buena, llamemos. Lo que la gente de mi generación, mis amigos me dicen, mira, yo estaría dispuesto, pero ¿con quién? ¿Con quién hago tándem? ¿Con quién hago grupo? ¿Con quién? ¿Sí? ¿Con este otro? O sea, lo primero es iniciar el cambio de sistema político, porque mientras tú tengas este callamperío que llamo yo de partidos políticos, que el que se pelea a forma el circo de todo lo que... Entonces al final está lleno de partidos del 3% y tipos que salen con un 2%. Bueno, cuando tú tienes esta fauna, ya obviamente que no vas a corregir nada. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es modificar el sistema político. Te fijas, tiene que haber un cierto peso político. Mira la cantidad de candidatos presidenciales. Realmente estamos convertidos en un país bananero. Vamos en un escenario muy complejo. Entonces, no lo vas a solucionar solo con el cambio de sistema político, no. Pero por lo menos creo que ahí se inicia una reconstrucción de los partidos políticos y puede haber un ordenamiento y una nueva convocatoria. Así como están... vamos a ver este año cuánta gente nueva aparece y de qué nivel. Yo creo que no vamos a encontrar a nadie. Nada, y quien gana la elección va a tener muy poco apoyo y en 2 años más va a tener menos todavía. Oye, ya a propósito de esto, ¿tú no sentiste que saliste como muy temprano, saliste entre comillas, pero te quedaste con esa sensación de que saliste antes? Y cuando me viene la depresión, después de este esfuerzo que hice en esta primaria de 60 días, ¿te fijas? Que yo siempre intuí que me iba a pasar y me pasó. A estas alturas del partido, o sea, ya con harto tiempo transcurrido, ¿tú tienes alguna idea de que puede haber gatillado ese patatú en un momento tan especial? Sí, pues, obviamente.